Bienvenidos, jóvenes y señoritas, a la clase de hoy. Esta es la nueva modalidad que vamos a tener de enseñanza para la clase de jóvenes en la escuela dominical. En la clase de jóvenes, para quienes no han participado de la clase, estamos estudiando el libro de Hechos. ¿Ya? El libro de Hechos fue escrito por Lucas, discípulo de Jesús, y se divide en dos grandes partes. La primera parte relata acerca del origen del cristianismo o de la iglesia primitiva, y el personaje principal es Pedro. Ya el lugar donde se centran todos los hechos es Jerusalén. Y la segunda parte se centra en la ciudad de Antioquía y el personaje principal es Pablo, o más conocido como Saulo de Tarso. ¿Ya? Hoy día nos corresponde estudiar el capítulo número 13 del libro de los Hechos, y aquí ya comenzamos a ver directamente lo que es el primer viaje de Pablo. La idea es que ustedes tengan su Biblia a mano y busquen el capítulo 13 del libro de Hechos y vayamos viendo juntos esta lección. Los primeros tres versículos del libro de Hechos, vamos a buscar. Voy a dar lectura a los primeros tres versículos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Ya? Aquí en esta parte podemos ver que dentro de la iglesia de Antioquía habían ciertos maestros y profetas, y tenían que elegir a personas para que predicaran el Evangelio. En los primeros capítulos del libro de Hechos, el Evangelio está destinado exclusivamente a la iglesia, a los judíos directamente, ¿ya? Recuerden ustedes que los judíos, de acuerdo a la enseñanza que ellos tienen, ellos creían en todo lo que era el periodo de la ley, ¿ya? Cuando Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, ellos se regían acerca de los 10 mandamientos, y para ellos el que no cumplía la ley tenía que morir eh, de forma inexplicable. Ya habían muchos castigos y muchos decretos y ordenanzas que Dios le había dado al pueblo de Israel y que se tenían que cumplir al pie de la letra. Cuando Jesús viene a la tierra y cuando Jesús muere en la cruz, el acta de los decretos o la ley que regía al pueblo de Israel fue terminada. Por lo tanto, ya la salvación era a través de Jesucristo. Para el judío era muy difícil entender esto, porque habían sido años donde ellos habían sido instruidos en el tema de la ley. De ahí que conocemos a los fariseos, que eran maestros de la ley, y ellos eran muy celosos de aquellos que no cumplían la ley. ¿Ya? Entonces, en los primeros capítulos del libro de Hechos, hasta el capítulo 9 aproximadamente, vemos a Pedro, que Pedro le predica a los judíos el Evangelio y les hace ver de que ellos ya no tenían que ser salvos por cumplir la ley, sino que ahora ellos eran salvos por creer en Jesucristo. Y después Pedro recibe una visión de que había un hombre que quería conocer más acerca del Evangelio, y este hombre era Cornelio, que era un general del ejército romano, y Cornelio manda a buscar a Pedro para que Pedro le predique y le enseñe más acerca de las Escrituras. Cornelio era un romano, por lo tanto ya no era un judío, sino que era un gentil, ¿ya? Hay que hacer aquí una diferencia en lo que es el cristianismo. Se habla de los judíos y de los gentiles. Los judíos son todos aquellos nacidos en el pueblo de Israel. Los gentiles somos todos los que no somos judíos, ¿ya? Para que quede claro eso. Pablo es llamado a predicar a los gentiles y Pedro fue llamado a predicar a los judíos. Como los judíos no quisieron de alguna manera escuchar a Pedro, o la mayoría se opuso a que ahora ellos ya no tenían que cumplir la ley, sino que podían ser salvos por medio del sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz, eh, comenzó la predicación del Evangelio hacia la iglesia de los gentiles. Y Pablo tuvo esta misión. Recuerdan ustedes que Pablo tenía una doble nacionalidad. Él era judío romano, ya, por lo tanto, él conocía ambas culturas. Y por otra parte, Pablo antiguamente era conocido como Saulo de Tarso, que era el perseguidor de la iglesia. Ya era un hombre muy celoso de la ley, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús en camino a Damasco, su vida fue completamente transformada y Dios
lo apartó para que lo sirviera. Y es aquí cuando comienza el libro de los Hechos, relatando el primer viaje de Pablo que hace desde Antioquía. Ya ahí se forma la primera iglesia de los cristianos y es cuando por primera vez los gentiles son llamados cristianos. ¿Ya? Entonces vemos aquí de que finalmente se destinó a Bernabé y a Saulo para que ellos fueran llamados a predicar el Evangelio. Entonces pasamos a la siguiente parte que continúa los versículos en el libro de Hechos del capítulo 4 al 12. Vamos a leer juntos. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Este es el versículo 3. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Si se fijan en esta lámina, está de alguna manera resumido lo que fueron los versículos del 4 al 12, ¿ya? Vemos en la lámina aquí que está Pablo y Bernabé, ¿ya? Está con el procónsul que era el gobernador de ese lugar. Aquí está Elimás, era el mago o era el consejero del gobernador en este caso. Dice la Biblia que cuando Pablo comenzó su ministerio en Antioquía, estamos hablando de que Antioquía corresponde a todo lo que es la parte del Asia Menor, ¿ya? Donde está el mar Mediterráneo, donde está la parte de Europa, Asia, Jerusalén, todo ese sector es el lugar donde se predicó el Evangelio en un principio, ¿ya? Vamos a ver un mapa para tener mayor claridad. Si se fijan acá, aquí está Antioquía. Existen dos Antioquías mencionadas en la Biblia. La primera es Antioquía de Siria, corresponde aquí, y la otra es Antioquía de Pisidia. Era el lugar donde estaba, el sector donde estaba la otra Antioquía. La Biblia dice que Pablo partió desde aquí, con Bernabé. Se dirigieron hasta Salamina, que está en la isla de Chipre, ¿ya? Y de ahí fueron predicando el Evangelio por todas las sinagogas. Las sinagogas, para los que no conocen, son todas las iglesias de judíos, ¿ya? Nosotros le llamamos templo, para ellos la sinagoga es el lugar de reunión de los judíos. Entonces Pablo sale desde Antioquía hasta Salamina y luego se dirige a Pafos. Dice que en Pafos se encuentra con un gobernador, con un procónsul, ¿ya? Eh, y el procónsul había escuchado que Pablo y Bernabé estaban predicando el Evangelio. La Biblia menciona que eh, Sergio Paulo, que así se llamaba el procónsul, era un varón prudente. En otras descripciones o transcripciones, varón prudente es un varón inquieto por conocer, un hombre sabio, un hombre inteligente. Como él había escuchado acerca de Pablo y Bernabé, quería comenzar a aprender más acerca de Dios, porque recuerdan ustedes que todo esto se iba transmitiendo de boca en boca, por lo tanto ya había llegado a oídos de él de que habían dos apóstoles que estaban predicando el Evangelio y él quería conocer, porque era un hombre bastante entendido. Pero también dice la Biblia que en el encuentro, cuando Pablo y Bernabé se dirigen a Pafos, y está el procónsul esperándole, había un hombre que se llamaba Elimas, ya que era un mago, que era el consejero en ese tiempo del procónsul. Dice que él les resistió, o sea, en el fondo él se estaba oponiendo a que Pablo y Bernabé le predicaran el evangelio al gobernador. ¿Por qué? Eso después van a tener que responderlo ustedes, ¿ya? Pero dice la Biblia que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, dijo, oh,
lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia. De toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Recuerden ustedes que esta escena estaba el procónsul mirando todo esto, y por lo tanto, cuando sucede esta escena donde Pablo confronta a este mago, ya que claramente tenía malas intenciones y mantenía de alguna forma el entendimiento cegado al procónsul, dice la Biblia que Pablo le dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Cuando el procónsul ve esto, dice que en ese momento, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Ya? Muchas veces nosotros tenemos que vivir situaciones donde nos tenemos que decepcionar de personas a quienes les creemos, ¿ya? Y a veces Dios lo permite como una manera de que nosotros comencemos a creer en Él. Puede haber alguien que nosotros le tengamos mucha estima y lo veamos como un ejemplo para nuestras vidas, pero no nos olvidemos que todos somos personas y cometemos errores. Cuando nuestra vista está puesta en los hombres, nos equivocamos y nos decepcionamos. El único que no nos falla es Dios, ¿ya? Ya. Volviendo entonces, fíjense ustedes bien en este mapa, porque aquí se muestra lo que es el primer viaje de Pablo. Vamos a ver aquí algunos comentarios. Sergio Paulo, procónsul, gobernador, varón prudente, en búsqueda de sabiduría. ¿Por qué entonces tenía un mago si era descrito como un varón prudente? Busquen ustedes 1 de Tesalonicenses 5:21. Yo no se los voy a leer porque la idea es que ustedes vayan participando igual de la lección. Elimas, llamado también Bar Jesús, se oponía a que el procónsul escuchara a Saulo y Bernabé. ¿Por qué? Mateo 13:19. La idea es que ustedes vayan buscando estos pasajes para que vayan complementando la lección. Elimas, que era el mago, es desenmascarado por Pablo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Al quedar ciego, el procónsul creyó y se dio cuenta del engaño del falso maestro. ¿Ya? Bien, aquí ya Pablo termina la primera parte desde Antioquía hasta la isla de Cretas, donde estaba en Pafos, le predicó al procónsul, y recuerdan ustedes que mientras él pasaba por toda la isla, él iba predicando el Evangelio, ¿ya? Y aquí ya después entramos en el capítulo 13, versículo 13 al 43. Yo no lo voy a leer porque es muy largo, pero la idea es que ustedes lo lean para que logren entender por qué vamos a hablar lo siguiente, ¿ya? Recuerden que él estaba en Pafos y finalmente él llega a Perge, ¿ya? Dice la Biblia que cuando ellos llegaron a Perge, que el día sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Cuando terminaron la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. ¿Cuál fue el mensaje? ¿A quién fue dirigido? Ustedes lo van a buscar en el versículo 16, ¿ya? Yo lo voy a leer. Dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio, o sea, les pidió que por favor guardaran silencio, con la mano dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Aquí nos damos cuenta que en este lugar no solamente habían judíos, sino que también habían gentiles, ¿ya? Porque habla acerca de, o sea, les habla a los varones israelitas que eran judíos y también a los que temían a Dios. Por lo tanto, también habían personas que, si bien es cierto, podrían haber sido judíos como gentiles, pero temerosos de Dios. ¿Ya? Recuerden ustedes que aquí, en estos pasajes, o sea, en este pasaje del versículo eh, 13 en adelante hasta el 43, Pablo les da un discurso y les dice, les hace recordar todo lo que Dios había hecho por ellos, ¿ya? Y cómo ellos habían negado a Jesús y lo habían crucificado. Y ahora les dice, ustedes ya no están viviendo bajo la ley, ahora están viviendo bajo la gracia, por lo tanto, a través de Jesús pueden alcanzar el perdón de pecados. ¿Ya? Cuando recibieron el mensaje, ¿qué pidieron a los apóstoles? Estos varones israelitas y las personas temerosas de Dios. Dice, al salir ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas.
Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales en su conversación con ellos les instaron a perseverar en la gracia de Dios. Cuando termines de leer este pasaje te vas a dar cuenta y vas a decir, wow, qué alegría para Pablo y Bernabé al sentirse aceptados e invitados a participar, a continuar predicando el Evangelio en aquel lugar. ¿Habrá sido todo tan bueno? Vamos ahora a ver la siguiente lámina y vamos a continuar con el texto. Recuerden que la idea es que ustedes vayan siguiendo la lectura y ustedes lean el capítulo 13 del libro de Hechos, ¿ya? La siguiente parte del libro de los Hechos, que es del versículo 44 al 52, habla acerca de un alboroto, algo sucedió. Recuerden ustedes que Pablo y Bernabé habían sido invitados nuevamente para el sábado siguiente a que siguieran predicando y enseñando, ¿ya? Miren, vamos a ver qué es lo que pasa. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra de Dios. ¿Pero qué sucedió? Cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Posteriormente incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. ¿Ya? ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé? Eso va a ser algo que ustedes van a tener que después confirmar, ¿ya? Y el versículo clave también, ¿qué es lo que nos enseña? Eh, Vemos que finalmente no era tan, no todo lo que brilla es oro, como dicen, ¿ya? Recuerden ustedes que Pablo y Bernabé venían desde Antioquía, desde este lugar, predicando el Evangelio y llegaron a esta isla. Aquí tuvieron el primer obstáculo a través de Elimas, que era un mago que no quería que el procónsul escuchara acerca del Evangelio. Ya, finalmente ellos pudieron entregar el mensaje, el procónsul creyó y ellos navegaron a Perge y ahí volvieron a visitar a las sinagogas donde habían israelitas y habían gentiles. La primera semana estaban todos contentos y querían escuchar acerca de Dios, querían aprender más acerca de lo que Jesús había hecho, ¿ya? Pero finalmente, después a la semana siguiente dice que comenzaron a sentir celos, empezaron a juntarse y a pedir apoyo de la gente más prominente o la gente con mayor dinero, por decirlo de alguna forma, que tenía mayor autoridad dentro de esa ciudad, para que sacaran a Pablo y a Bernabé porque no les convenía que estuvieran predicando el Evangelio. ¿Ya? Después ustedes van a responder algunas preguntas, pero dice que finalmente Pablo y Bernabé se van a Iconio, que es el lugar que vemos acá, y ahí ya comienza después el segundo viaje misionero de Pablo. Ya vamos a terminar de ver lo que es el primer viaje, y en cada viaje Pablo tuvo que enfrentar distintas situaciones. Ahora viene un par de preguntas para ustedes, ya que esto lo vamos a compartir el día domingo y lo vamos a discutir entre todos. Pregunta, la primera dice, ¿por qué el procónsul, siendo un hombre prudente, tenía un mago de consejero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pasó con Pablo y Bernabé cuando comenzaron a ser perseguidos? ¿Desistieron de su ministerio? Y ahora si aplicamos este pasaje para nuestra vida, ¿qué piensas acerca de consultar el horóscopo, la cartomancia, la quiromancia, jugar a la ouija, consultar mediums y otras cosas similares? Si no sabes lo que es la cartomancia, la quiromancia, los mediums, averígualo, ¿ya? Y comienza a ver qué es lo que dice la Biblia en base a esto y qué es lo que tú piensas en base a esto, ¿ya? Es un buen tema para que podamos debatir. ¿Y cómo aplicarías tú este pasaje para tu vida? Y por último, para terminar, van a leer el versículo clave del pasaje que está en Hechos capítulo 13, versículos 38 y 39. ¿Qué nos enseña este pasaje? Bien, chicos, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición este pasaje para sus vidas. La idea es que ustedes investiguen, no se queden solamente con lo que yo les estoy diciendo, averigüen, lean el pasaje, oren, ¿ya? Y que el Señor les vaya mostrando y les vaya revelando lo que tiene para ustedes en este día, ¿ya? Un abrazo, nos vemos el domingo y que el Señor les bendiga, ¿ya?